diciendo que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. ¿Ya? Se considera el órgano de mayor superficie, puede alcanzar entre 1,2 y 2 metros cuadrados, y es también el órgano de mayor peso, ¿ya? Puede pesar hasta 4 kilos. La piel está conformada por varias capas, ¿ya? Esto para que nos ubiquemos un poco y también podamos ver un poco más adelante cuáles son los efectos que tiene la radiación solar, ¿ya? Entonces, la primera capa, que es la más superficial, se llama epidermis, ¿ya? Aquí están las células, que es lo que nosotros vemos en el fondo, las células más superficiales. Y tenemos también una segunda capa, que es la capa intermedia, que es la dermis, que es donde está el colágeno, la elastina, los vasos sanguíneos. Y la última capa, la capa más profunda, es el tejido celular subcutáneo, que es principalmente la grasita. Y también por ahí pasan algunos vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Bueno, la piel y sus derivados, como el cabello, las uñas, las glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, conforman el sistema tegumentario. Esta es la frontera del organismo con el medio externo y su función primordial es la adaptación y la conexión del individuo con el medio ambiente. Además de servir como protección contra el calor, la luz, las lesiones y las infecciones, la piel también regula la temperatura del cuerpo, almacena agua y grasa, es un órgano sensorial. A través de la piel nosotros podemos sentir temperatura, presión, vibración. Además, impide la pérdida de agua, impide el ingreso de bacterias y actúa como una barrera entre el organismo y el entorno. Antes de adentrarnos en el mundo de los cuidados del sol y de la fotoprotección, también es importante conocer esta clasificación de los fototipos cutáneos de Fitzpatrick. ¿Ya? Existen 6 fototipos cutáneos que tienen relación al color de piel, al color de ojos, al color de pelo, y generalmente se identifican también por cómo responde la piel a la radiación solar. Por ejemplo, los fototipos más bajos o pieles más claras generalmente se queman fácilmente y nunca se broncean. Son estas personas que se ponen rojas con la exposición solar. En cambio, los fototipos más altos y pieles más oscuras son pieles que se broncean más fácilmente y casi nunca se queman. ¿Ya? Eso tiene que ver con el riesgo que pueden tener los fototipos más claros de desarrollar alteraciones cutáneas o alteraciones de piel en respuesta a la radiación solar. Y otra cosa importante que les quería decir, tiene relación con las células que nos protegen de la radiación solar, que son principalmente los melanocitos, ¿ya? Los melanocitos son las células que producen el pigmento, la melanina, que es lo que le da el color a la piel, a los ojos y al pelo, ¿ya? Cuando las células que producen la melanina se enfrentan a la radiación solar, estas células empiezan a producir este pigmento en respuesta a este daño que produce la radiación solar. Por lo tanto, si nosotros nos bronceamos, significa que nuestra piel se está protegiendo a través de la producción de melanina. O sea, ya hay un daño, ya hay una respuesta hacia este daño. Y tenemos que tener en cuenta también cuál es el espectro de la radiación solar. Antes se pensaba que había solamente radiación ultravioleta A, B y C, pero ahora se sabe que dentro del espectro de la radiación solar también está la luz visible o la luz visible de alta energía, que es principalmente está el espectro de luz azul, y también el infrarrojo, que es lo que nosotros sentimos como calor, ¿ya? Y todo este espectro de radiación solar afecta las distintas capas de la piel. Miren, incluso la luz visible de alta energía emitida por el sol puede afectar tan profundo como la hipodermis, que es la grasa que es la capa más profunda de la piel. La radiación ultravioleta C no llega a la Tierra porque es frenada por la capa de ozono. La radiación ultravioleta B llega a la epidermis, la ultravioleta A a la dermis superficial y profunda, y como les decía, la luz visible y el infrarrojo llegan a la hipodermis. Entonces, como una mnemotecnia, podemos
recordar que la radiación ultravioleta B produce quemaduras, burn, y la radiación ultravioleta A produce principalmente envejecimiento, age, ¿ya? Porque afecta la dermis, que es donde está el colágeno y la elastina, ¿ya? O sea, no solamente vamos a tener quemaduras, sino que también vamos a tener flacidez, pérdida de producción de colágeno, etc. Y como les decía, cuando llegan los rayos UV a la piel, las células No se productoras... escucha. ¿No se escucha? ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha bien. Ah, ya, perfecto. No, no se está Sí, escuchando. se escucha bien, yo creo que es problema de la conexión de ella. Bueno, como les decía, cuando llega la radiación solar, los rayos ultravioleta a la piel, las células productoras de melanina, que son los melanocitos, se defienden produciendo este pigmento que es la melanina. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la radiación solar? Tenemos varias consecuencias. Tenemos efectos agudos como quemaduras solares, insolación, fotoinmunodepresión o fotodermatosis. Y tenemos efectos crónicos, como cambios no neoplásicos, en los cuales hay cambios de textura, de color, de vascularización y algunos quistes. Y también tenemos cambios premalignos o malignos, como queratosis actínicas o cáncer de piel, que los vamos a ir viendo. En primer lugar, tenemos los cambios agudos. Los más conocidos son las quemaduras solares, que pueden llegar a ser severas, ¿ya? Pueden llegar a ser quemaduras con presencia de ampollas e incluso cicatrices. La fotoinmunodepresión es un efecto importante, ya que la piel es un órgano inmunológico, ¿ya? Y con la exposición solar podemos tener aparición de herpes labiales, o también podemos tener aparición de algunas enfermedades autoinmunes que se exacerban con la radiación solar, como por ejemplo el lupus. Además, podemos tener presencia de manchas, estas son las típicas manchas de melasma, o también otro tipo de manchas como los lántigos solares que aparecen en las zonas fotoexpuestas. Entonces, si ven acá, esto es muy clásico en el fondo, ver pacientes con muchas manchas y que los médicos o los familiares incluso les dicen, no, estas manchas son por la edad. Pero si nosotros comparamos esta zona, que es una zona fotoexpuesta, con la zona glútea, que es una zona que generalmente no recibe radiación, vemos esta gran diferencia. Por lo tanto, podemos concluir que esas manchas no son por la edad, sino que son por la fotoexposición. Manchas también en las manos, que son zonas bastante fotoexpuestas generalmente, sobre todo para la gente que maneja, ¿ya? Y acá podemos ver la dermatoheliosis o los efectos del sol. Ya les traje un ejemplo de un paciente, que es este hombre que trabajaba como conductor de camiones y que nunca usó fotoprotección. Entonces el lado que da hacia la ventana, generalmente, que es el lado izquierdo del conductor, está muy dañado, con un cambio de textura importante, con flacidez. Entonces podemos ver que no solo hay pérdida de características de la capa más superficial de la piel, sino que además el colágeno y la elastina están dañados, a diferencia de este lado que no le llegaba tanta exposición solar. Y acá tenemos el ejemplo de una mujer que se aplicaba protector solar muy bien en la cara, pero que no lo aplicaba en el cuello. Y podemos ver en el fondo los efectos de la radiación solar en el cuello. Así que es una zona que no tenemos que olvidar. Otros cambios producidos por el sol son la aparición de telangiectasias, que son estas venitas rojas que aparecen, y esto en el pecho, que quizás lo han visto, que se denomina poiquilodermia de Sivat, ya que es la rotura de capilares superficiales debido también a la pérdida de colágeno y elastina de las capas más profundas de la piel. Esto es un cuello que es una patología que se denomina cutis laxa romboidal, que es también una consecuencia de la fotoexposición crónica, y los quistes de milium, que también son consecuencia de la fotoexposición crónica. Y la forma más severa de daño solar es esta aparición de comedones o de puntos negros en las mejillas generalmente, con este aspecto de entramado de la piel que se denomina síndrome de Fabre-Rokachov.
Y con respecto a las lesiones crónicas o neoplásicas que son producidas por el daño solar, tenemos en el fondo que las células de la piel empiezan a multiplicarse sin control, ¿ya? Porque pensemos que nosotros no nos estamos cuidando del sol, nos estamos cuidando de la radiación. O sea, pensemos, yo siempre le digo a los pacientes, pensemos en radiación, radioactivo, Chernobyl en el fondo. La radiación tiene la capacidad de alterar el material genético, ¿ya? Por lo tanto, hay células que empiezan a replicarse y multiplicarse sin control, y según el tipo de célula que prolifere, vamos a tener un tipo de cáncer distinto. Si proliferan las células de la capa basal, ya las células que son más profundas de la epidermis, vamos a tener un tipo de cáncer de piel que se llama carcinoma vasocelular. Si proliferan las células espinosas, que son estas, ya, que son los queratinocitos espinosos, vamos a tener queratosis actínicas o carcinomas espinocelulares. Y si proliferan los melanocitos, que son las células que producen el pigmento, vamos a tener el cáncer de piel melanoma, ¿ya? Acá tenemos algunos ejemplos del carcinoma de células basales o carcinoma vasocelular, que puede verse como una pápula o un granito con estas venas más rojitas superficiales que se llaman telangiectasias. Podemos tener también este borde más brillante con una ulceración central o esta lesión que ya se ve como algo maligno, pero muchas veces las personas piensan que es una espinilla y no le toman el peso porque es de crecimiento muy lento, y la verdad es que hemos visto pacientes que han llegado con lesiones que son de crecimiento lento, pero en el fondo han alcanzado un gran tamaño. Afortunadamente, este tipo de carcinoma es un carcinoma que no produce metástasis, es muy raro, ¿ya? Es súper frecuente, pero no produce metástasis, y su tratamiento principalmente es la cirugía. Así que, y es algo que se puede prevenir con la protección solar. También tenemos como efecto crónico de la exposición solar las queratosis actínicas, que son estas lesiones como escamitas, como amarillentas, que se observan en las zonas fotoexpuestas, generalmente en la frente, en las mejillas, en las orejas o en el dorso de las manos, ¿ya? Y muchas veces los pacientes refieren que se sacan esa escama y les vuelve a aparecer. Estas son queratosis actínicas y son lesiones premalignas, o sea, tienen un potencial de transformarse en un cáncer de piel, principalmente un carcinoma espinocelular, que es el otro tipo de carcinoma no melanoma, ya que se puede ver como un tumor con una superficie descamativa que puede afectar cualquier área fotoexpuesta. En los labios es bastante frecuente, sobre todo en el labio inferior. Y por último, tenemos el melanoma, ya que es el cáncer de piel más agresivo que hay, y que para poder identificarlo tenemos esta mnemotecnia que es el ABCDE de los lunares o del melanoma, ¿ya? ¿Qué quiere decir la A? Un lunar que sea asimétrico, ¿ya? Que en general, si uno lo parte por la mitad, es distinto en un lado que en otro lado. Con la B queremos decir que los bordes son irregulares, ¿ya? C, color variado, no homogéneo. Por lo general uno dice 2 o más colores, es algo que uno tiene que ir a examinarse. Diámetro mayor a 6 milímetros, ¿ya? Que también tiene un factor de riesgo para hacer un melanoma. Y con la E nos referimos a la evolución, o sea, que este lunar haya cambiado de aspecto, de tamaño, que haya crecido rápidamente, que haya cambiado de color o que sangre, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo en cuenta, sobre todo para el chequeo de los lunares, porque el melanoma es un cáncer de piel muy agresivo y es un cáncer que se ve. No es como un cáncer gástrico que uno tiene que hacerse una endoscopía, no es como, en el fondo es un cáncer que se ve a simple vista. Entonces ustedes mismos pueden hacer el diagnóstico a sus propios familiares y derivarlos oportunamente para un tratamiento que sea curativo. Esto es un ejemplo de melanoma. Y
para eso, en el fondo, para prevenir todos estos efectos de la radiación solar, tenemos la fotoprotección, ¿ya? La fotoprotección data desde las civilizaciones más antiguas. En el antiguo Egipto había diversos productos para protegerse del sol, siendo el más antiguo uno de 7800 a.C., que consistía en extracto de magnolia, jazmín y aceite de almendras, ¿ya? Los constructores de pirámides se sabe que usaban maquillajes protectores, y en Grecia, en el 400 a.C., durante los Juegos Olímpicos, algunos atletas ya estaban conscientes del daño solar y competían desnudos, pero usando una mezcla de aceite de oliva y arena para protegerse del sol. Y además, los indios usaban pinturas faciales y corporales. O sea, desde hace mucho, mucho tiempo que se sabe de los daños del sol. Sin embargo, a partir de en el 1960, empezamos con el uso de fotoprotectores un poco más elaborados, no ya tanto pigmento. El Ambre Soler fue el primer fotoprotector que se inventó, pero empezó la moda del bronceado. Ya aquí con Sandra Lee en los 60 empezó la moda de el bronceado es algo saludable. Acá dice don't be a pale face, en el fondo no seas un cara pálida. Y se empezó a usar este bronceador que es el Coppertone, ¿ya? Y se empezó a considerar bello el aspecto bronceado de la piel, bello y saludable, ¿ya? Y eso dura hasta hoy en día. De hecho, hoy está muy de moda, no sé si quizás lo conocen en el fondo, que este verano está muy de moda un bronceador que se llama Pompón, ya que quizás sus hijos o hijas en el fondo se lo han pedido para Navidad, pero la verdad es que es un bronceador y sigue esta misma moda que empezó en los años 60, de que la piel bronceada es una piel linda, una piel saludable. Sin embargo, nosotros tenemos que insistir en la fotoprotección porque sabemos que una piel bronceada no es una piel saludable, sino que es una piel que va a tener todos los efectos que ya les he mencionado, e incluso cáncer de piel. Por lo tanto, la fotoprotección es fundamental para evitar todas esas consecuencias, ¿ya? Y para eso tenemos medidas de barrera o físicas y aplicación de fotoprotectores. Con respecto a las medidas de barrera o físicas, lo ideal es la fotoprotección con sombreros de ala ancha, con anteojos de sol con filtro UV, sobre todo para el carcinoma vasocelular. En Chile hay estudios que demuestran que una zona muy frecuente de localización del carcinoma vasocelular son los párpados, que es una zona olvidada, que no se protege generalmente. Entonces el uso de anteojos de sol es fundamental. Y no basta con eso, sino que además buscar la sombra en las horas de mayor radiación solar, entre las 10 y las 4 de la tarde, y utilizar ropa con filtro UV, ¿ya? Les puse esta foto porque también está muy de moda en el fondo las rutinas de skincare coreanas. Y hay personas que hacen rutinas de muchos pasos, como se compran todos los productos coreanos, pero la verdad el secreto de la piel coreana, de esta piel de porcelana, es la fotoprotección estricta. Y si ustedes ven en el fondo fotos en Corea, los pacientes están con ropa UV, se tapan completamente, manejan con guantes, o sea que en el fondo no es solo el secreto de una piel linda, sino que además para evitar el cáncer de piel. Y tenemos también lo más conocido, que es la aplicación de fotoprotectores en crema, ¿ya? Y yo les voy a contar más o menos para qué sirven los fotoprotectores en crema y en qué deberíamos fijarnos para elegir un buen fotoprotector. Ya, los fotoprotectores son sustancias capaces de absorber, reflejar o dispersar la longitud de onda de fotones de la radiación UV, ya amortiguando su interacción con los cromóforos cutáneos para generar reacciones fotoquímicas, lo cual conduce a cambios fotobiológicos. O sea, en palabras simples, evitan que ingrese o que se quede la radiación ultravioleta en la piel. Entonces, tenemos generalmente fotoprotectores factor 15, factor 30 y factor 50,
Y acá les puse un gráfico que muestra cuánta entrada permite cada factor, ¿ya? El factor 15 permite una entrada del 7% de la radiación ultravioleta B, el factor 30 un 3% y el factor 50 un 1%, ¿ya? Es importante, acá dice solo UVB, si recuerdan tenemos un espectro en que también hay ultravioleta A, luz visible e infrarrojo. Entonces el factor de protección solar es un término que solo nos habla de la radiación ultravioleta B, ¿ya? O sea, es algo que nos tenemos que fijar, pero no es lo único, y lo recomendable es que sea un fotoprotector 50 más. En otros países hay 80, hay 100, pero la verdad es que no cambia mucho el porcentaje, por lo tanto con un factor 50 más estamos ok. Entonces, como les decía, ¿qué significa el factor de protección solar o SPF? Es la medición de la eficacia de un protector solar con una dosis aplicada de 2 miligramos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces más puede estar una persona al sol sin quemarse usando protector solar versus sin usar protector solar? Esto suena un poquito enredado, pero acá les traje una explicación. Por ejemplo, si una persona sin protector solar tiene eritema en 10 minutos, es decir, su piel se pone roja al sol en 10 minutos, con un factor 15 tenemos que multiplicar esto por 15. O sea que esta misma persona que se pone roja estando 10 minutos al sol puede estar 150 minutos antes de que su piel se ponga roja, ¿ya? Lo mismo con el factor 30, o sea, lo multiplicamos 10 minutos por 30 y lo mismo con el factor 50, ¿ya? Pero esto de 10 minutos es distinto para cada persona, eso es súper importante. Hay gente que se pone roja a los 3 minutos, como los fototipos más bajos, en el fondo las pieles más claras, y hay gente que no se pone roja. Entonces, esto es personalizado y además, como les dije, sirve solamente para la radiación ultravioleta B. ¿Ya? El SPF es la protección contra la radiación ultravioleta B. Entonces, lo adecuado es elegir un protector solar con amplio espectro, o sea, que proteja también contra la radiación ultravioleta A, porque recordemos que la ultravioleta B llegaba a la superficie de la piel y la ultravioleta A la dermis, ¿ya? Y producía el envejecimiento. Entonces, para eso, tenemos que fijarnos que el protector solar tenga el SPF, que es para la ultravioleta B, y tenga una UVA envuelta en un circulito y que diga signo PA y varias cruces. Lo más alto son 4 cruces, es la más alta protección contra, contra ultravioleta A. Pero además, no sé si se acuerdan que les hablé también de la luz visible de alta energía. Y hoy en día existen protectores solares con espectro ampliado que protegen contra luz visible de alta energía. Entonces, este es un ejemplo de lo que ustedes se tienen que fijar para elegir el mejor de los mejores fotoprotectores. En el fondo, que tenga protección solar contra todo el espectro de la radiación solar. Que tenga el SPF 50, y eso nos dice protección solar contra UVB, que llega a la epidermis. Que tenga esta UVA envuelta en un circulito y que diga PA 4 cruces. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, y eso nos da la más alta protección contra la radiación UVA que llega hasta la dermis. Y si dice HEVL, que significa High Energy Visible Light o luz visible de alta energía, significa que además tiene filtros solares que nos protegen contra la luz visible de alta energía que produce daños en la hipodermis, ¿ya? Hay algunos fotoprotectores solares, hay algunos fotoprotectores en el fondo que también tienen protección contra infrarrojo. Son pocos, pero si ustedes lo encuentran, también está perfecto, ¿ya? Yo no les puse acá ejemplos, pero porque son bastante pocos, pero existen en crema.
Así que esto es un buen ejemplo para poder elegir un fotoprotector de amplio espectro, ¿ya? No solamente el factor solar es lo importante. Y importante que sea resistente al agua. ¿Qué significa esto? Los fotoprotectores van a tener una etiqueta que diga resistente al agua 40 o resistente al agua 80, ¿ya? ¿Qué significa que sea resistente al agua 40? Que aguanta 2 inmersiones de 20 minutos. Y resistente al agua 80, que aguanta 4 inmersiones de 20 minutos. Por ley, no puede decir waterproof, ni a prueba de sudor, ni a prueba de agua, porque no existe ningún fotoprotector que sea a prueba de sudor ni a prueba de agua. Dato importante, aunque tengamos en el fondo esta evidencia que sea resistente a 2 inmersiones de 20 minutos o a 4 inmersiones de 20 minutos, es sumamente importante reaplicar el fotoprotector después de cada inmersión o después de sudar mucho, porque por lo general las personas no se aplican la cantidad adecuada de fotoprotector. Y los estudios, para que diga resistente al agua, se hacen con una cantidad adecuada, que ya les voy a decir más o menos cuánto es, pero la reaplicación es sumamente importante porque uno no está midiendo generalmente cuánto protector solar se aplica. Y para ampliar aún más la fotoprotección, y sobre todo para los que se van de vacaciones ahora, por ejemplo, a México, donde están prohibidos los fotoprotectores, o sea, ustedes se van a algunas partes de México, como por ejemplo Cozumel, les van a quitar el fotoprotector en crema. Entonces, una muy buena alternativa es la fotoprotección oral. En Chile no contamos con productos de libre venta que nos den fotoprotección oral, pero sí se pueden mandar a formular y están compuestos de un helecho natural que se llama Polypodium leucotomos, que es un helecho del sur de Chile, y uno le agrega también antioxidantes en el fondo o betacarotenos, y tenemos cápsulas que se suelen tomar generalmente a las 8 de la mañana y a las 12 de la noche para agregar fotoprotección al resto de las medidas, ¿ya? Y esta fotoprotección oral sí protege en el fondo contra la radiación ultravioleta A, B, contra la luz visible y contra el infrarrojo. Entonces, utilizando las medidas de barrera, evitando los horarios de mayor radiación solar, utilizando los fotoprotectores en crema y la fotoprotección oral, tenemos en el fondo una protección altísima y estamos acumulando estrategias para tener una adecuada salud de nuestra piel y evitar el fotoenvejecimiento, el cáncer de piel y las consecuencias de las que les hablé también previamente. Y ¿cómo nos vamos a proteger con seguridad? Como les había dicho, la cantidad adecuada. Para eso hay una regla de las 9 cucharillas de café con leche. Para cada uno de los brazos es una cucharilla de café, 2 cucharillas para cada una de las piernas, 2 cucharillas para el tronco y una cucharita para la cara, ¿ya? Y si no tenemos pelo, es una cucharita más. Una forma un poco más fácil es para la cara, una cucharadita de té, y para el cuerpo, para el resto del cuerpo, es como un vaso de tequila, como un shot de tequila. Esa es la cantidad adecuada, pero como generalmente uno no se aplica esa cantidad, hay que reaplicarse cada 2 a 3 horas, ¿ya? Y recordar siempre las zonas olvidadas, las orejas, la parte de atrás del cuello, el escote y el dorso de las manos. Y les dejo acá una rutina de skincare que sirve en el fondo para el verano, para protegernos del sol. En primer lugar, en la mañana, limpieza con limpiadores suaves que no dejen la piel tirante. Antioxidantes es fundamental para todas las rutinas faciales. El antioxidante más potente que existe es la vitamina C, y aquí los serums de vitamina C tienen que ser por lo menos con un 10% de vitamina C, y se aplica solamente en la mañana. Esto nos ayuda a disminuir los radicales libres producidos por la radiación solar y potencia el uso del fotoprotector.
una hidratación adecuada y, por supuesto, la fotoprotección, reaplicarla cada 2 horas en el exterior o cada 4 horas en el interior. Recuerden que nos estamos protegiendo de la radiación y la radiación traspasa los vidrios, por lo tanto, la fotoprotección tiene que ser adentro y afuera de la casa. Y en la noche podemos utilizar la doble limpieza con agua micelar o un desmaquillante y luego lavar la cara y una buena crema hidratante. Entonces esa sería una rutina básica para tener en cuenta. Eso. Muchas gracias.